Pues bien, la semana pasada, ¿quién me puede decir qué estudiamos la semana pasada? Tito y Filemón. Tito y Filemón. Muchas gracias. Filemón. Exacto, muchas gracias Tito y Filemón. No me había comprometido, la verdad, yo propuse que esta semana estudiásemos Hebreos y Santiago. Pero justo ahora me estaba acordando de una frase que una vez escuché hace tiempo, no me acuerdo que lo escuché, que decía, vamos a hacer esto si Dios lo permite y mi mamá me da permiso. Una vez lo escuché hace años, a modo de broma, obviamente. Y resulta que yo, terminado el estudio bíblico la semana pasada, recibo un mensaje por WhatsApp que me dice, ni se te ocurra ver Hebreos y Santiago porque te va a quedar muy largo el estudio, hazlo solamente de Hebreos. Ya, pues ahí está. Por sugerencia de la hermana Paula, entonces hoy día vamos a abocarnos solamente a la epístola a los Hebreos, ¿ya? Lo cuento esto como una anécdota, pero la verdad es que al final nuestros hermanos de la fe nos ayudan dándonos sugerencias o corrigiéndonos, y aquí en este caso fue la hermana Paula la que me dijo, mejor no te alargues tanto, mejor aboquémonos a Hebreos, así nos damos más tiempo y no te urges tanto por el tiempo, y se lo agradezco, ¿ya? Vamos a ver entonces el día de hoy la epístola a los Hebreos. Pero voy a hacer una prueba hoy día, a ver si me resulta. Quiero hacer una encuesta, a ver si me resulta. Primera vez que lo hago. Veamos. Acá está. Dígame si les sale por favor en la página. Sí. Sí. Ya. Dice, ¿cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? ¿Cumpliendo la ley? ¿Se salvaban por ser judíos o solo por fe? Por favor contesten, vamos a dar tiempo. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? A ver. Tenemos 19 personas conectadas. Ojalá la mayoría me conteste. Sin considerarme a mí, son 18. Piénsenla, no se presionen. Aquí estamos todos para aprender, incluido yo. Respondan nomás con confianza. Llevamos 9 personas, nos falta la mitad. Ahí en la pantallita le aparece una encuesta y usted tiene que marcar cuál es la alternativa que usted considera correcta. Van 10 personas. 11 personas. Vamos que se puede. Vamos Chile. 11 personas. Vamos a dar 2 minutos en total. Quedan 45 segundos. Más que nada para saber que las personas que no han contestado es porque realmente la herramienta de encuesta igual es engorrosa y no porque están confundidos. Entonces quedan 30 segundos para que usted marque la que usted considera correcta. Si no contesta, no se preocupe. El día de hoy en el estudio bíblico vamos a dar respuesta. No tiene por qué conocerla, podemos hoy día conversarla. 20 segundos. ¿Cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Cumpliendo la ley. ¿Se salvaban por ser judíos o solo por fe? 10 segundos. Y estaríamos... ya. ¿Ustedes pueden ver los resultados? ¿Lo están viendo? Pues bien, tengo 6 personas que dicen que solo por fe, 4 personas que me dicen que las personas en el Antiguo Testamento se salvaban cumpliendo la ley, y una persona que me dice que se salvaban por ser judíos. ¿Yo por qué lanzo esta encuesta? Porque en la época de los apóstoles, la época en la que fue escrita esta epístola, esta pregunta también rondaba. Y al igual que hoy en la encuesta, también hubo diversidad de respuestas a esta misma pregunta. Y el Señor, como es eternamente sabio y todopoderoso, utilizó a sus hijos para escribir esta carta, para, entre otras cosas, dar respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Entonces, con esta encuesta, entonces, con esta idea, con esta pregunta, es que comenzamos entonces el estudio del día de hoy a los hebreos. Para comenzar, nos vamos a dirigir nuevamente al Señor en oración, los invito a orar.
Señor y buen Padre Celestial, le agradecemos por la oportunidad de reunirnos, le agradecemos porque usted nos da estos medios, le agradecemos porque usted pone en nuestros corazones la necesidad de juntarnos a estudiar su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder conocerlo más de usted, a conocer su voluntad, a poder cumplir su voluntad y a poder vivir vidas más santas para usted. Utilíceme a mí, Señor, quite toda palabra humana de mí y permita que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí en este día. Todo esto se lo pedimos, Señor, y se lo nombramos solo por los méritos de su Hijo amado. Amén. Pues bien, la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos. Primera cosa, los que tuvieron la oportunidad de haber estudiado, de haber visto los estudios del Antiguo Testamento, pasa que muchas veces nosotros damos por sentado quién escribió una carta o quién escribió un libro, a quién se lo escribió, pero no siempre es así. No siempre dice yo escribo esta carta o yo escribo este libro para tal persona. Muchas veces tenemos que inferirlo. Y en eso no hay nada malo, porque tenemos el respaldo de que porque es la palabra del Señor, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, independiente de quién la escribió y a quién se lo escribió, lo importante es que es la palabra del Señor. En este caso, en la epístola a los Hebreos nos encontramos con una carta anónima, una carta de la cual no sabemos a ciencia cierta su autor. Su autor me refiero a su escritor. Pero sabemos algunas cosas que la misma epístola nos muestra, algunas características de las cuales podemos desprender algunas ideas de quién fue quien la escribió. En primer lugar, la persona que lo escribió era diestro en griego. En esa época, la lengua común de las personas era el griego. Independiente de la nacionalidad de cada persona, el griego era la lengua común. Si uno hablaba griego, podía más o menos desenvolverse conversando con el resto de las personas. Lo que a día de hoy podríamos decir que es un poquito el inglés. Otra cosa característica también de esta persona que la escribió es que estaba muy inmersa en el Antiguo Testamento. Se manejaba muy bien con el Antiguo Testamento. Lo que en esa época, ese Antiguo Testamento escrito en griego, se llamaba la Septuaginta, que no es otra cosa sino el Antiguo Testamento traducido al griego, del hebreo al griego. Esta persona que la escribió se manejaba muy bien con esta versión, ¿ya? Se manejaba muy bien. Se sabían los versículos, los libros, quién lo escribió, etc. También, la persona que lo escribió era muy sensible a la historia de la redención. O sea, una persona que comprendía muy bien, valoraba y vivía el tema del pecado y cómo la necesidad del ser humano por un Salvador, que finalmente se revela en Cristo en el Nuevo Testamento. Esta persona es muy consciente de esta historia de la redención del hombre desde Adán, que fue necesario un Salvador. Y también de una manera más personal, la persona que escribió esto estaba muy preocupado por los lectores originales. Podríamos decir que una preocupación pastoral, como el apóstol Juan cuando escribe amados, queridos, con mucho cariño escribe esta carta. Entonces tiene una preocupación muy personal. Los conocía, de hecho, personalmente. Y también la persona que lo escribió no se convirtió por haber escuchado la predicación de cuando Cristo estuvo en la tierra, sino que se convirtió mediante la predicación de los apóstoles, por así decirlo, indirectamente, ¿ya? Pese a que tenía la edad suficiente para haber compartido con Cristo, él no vivió bajo el ministerio de Cristo, sino que se convirtió posteriormente. Con estas características en mente, históricamente la Iglesia ha propuesto algunos candidatos, personas que pudieron haber escrito esta carta. Entre comillas, la más comúnmente aceptada es que lo escribió Pablo, ya el apóstol Pablo. En los primeros siglos la Iglesia daba por hecho que lo escribió Pablo. Pero en los años posteriores se propusieron otros candidatos. Por ejemplo, Bernabé, el compañero de viajes de Pablo. También hay otras propuestas muy serias de que fue Lucas, el cronista Lucas. También Clemente fue un cristiano del primer siglo en Alejandría. También Martín Lutero en su momento propuso a Apolos. ¿Se acuerdan de Apolos? Que se menciona en el libro de los Hechos, que era muy diestro con la palabra del Señor, un gran predicador. También Martín Lutero, yo no voy a adentrarme en esto, solamente yo se los propongo y confíen en mí, que tiene cada uno de ellos muchos papeles, mucho respaldo para creer que fue él, ¿ya?
Pablo, Bernabé, Lucas, Clemente o Apolos, cada uno tiene razones para que podamos creer que esa persona lo escribió. Pero independiente, lo que les decía adelante, lo importante es que hay una autoría unificadora. Y independiente de quién lo escribió, es el mismo autor del Evangelio de Lucas, es el mismo escritor de Oseas, es el mismo autor de Génesis, es el mismo autor de Apocalipsis, que es el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces eso nos deja tranquilos, porque al final que el hermano Álvaro aquí diga no sabemos quién escribió, no es para escandalizarse ni mucho menos, sino que es para decir, bueno, independiente de quién fue, que era un pescador, un cobrador de impuestos, un armador de carpas, un doctor, no importa. Fue un ser humano pecador al servicio y la influencia y la inspiración del Espíritu Santo. Y eso nos tranquiliza, porque sabemos que la palabra del Señor es infalible. ¿Ya? Segunda cosa, ¿a quién fue escrita esta carta? Segunda cosa que aquí yo lamentablemente tengo que confundirlos más todavía, porque no solamente no sabemos quién la escribió, sino que tampoco sabemos a quién se la escribió. ¿Ya? No dice. Otras epístolas que hemos visto dice, saludos a los hermanos en Éfeso, saludos a los hermanos en Tesalónica, saludos a la iglesia de Colosas, saludos a Timoteo, saludos a Tito. Aquí no lo dice. Los saludos típicos de las cartas no lo menciona. ¿Ya? Entonces tenemos que inferirlo, tenemos que concluirlo. Algunas características del público al cual fue escrita esta carta. En primer lugar, hablaban griego. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, no podemos decir que fue escrito a los incas o a los aztecas. Están descartados ellos como destinatarios originales. Eran parte de la comunidad europea, por así decirlo, alrededor del Mediterráneo, gobernado por el Imperio Romano. Hablaban griego. Y también utilizaban la Biblia Septuaginta, lo que les decía yo que era el Antiguo Testamento traducido al griego. Los destinatarios de esta carta eran muy hábiles con el Antiguo Testamento. Se manejaban muy bien. No solamente eso, sino que también estaban muy interesados en el Antiguo Testamento, interesados en el santuario, interesados en el significado de los sacrificios, interesados en el simbolismo de los sacerdotes. ¿Qué significaba ser sacerdote? ¿Cuál es la gracia de que existieran sacerdotes? Este público al que fue escrito estaba muy preocupado por ese tema. Otra característica es de que no oyeron directamente el Evangelio de Jesús, sino que se convirtieron posteriormente. Otra característica es que eran perseguidos. Sufrían mucha persecución antes, durante la epístola y después de la epístola. Y también tienen una conexión con Italia, ¿ya? Con la zona itálica, lo que hoy en día conocemos como el país de Italia, un poquito más, alrededor de Roma, podríamos decir. Estaban relacionados con la provincia romana de la capital. Según estas características, podemos concluir que la epístola fue escrita a cristianos judíos en la diáspora. ¿Qué era la diáspora? Eran judíos que huían o salían de su tierra natal y se repartían por el mundo. Eran cristianos judíos, o sea, eran judíos. Por eso le llamamos la epístola a los hebreos. Recordemos que inicialmente estas epístolas no tenían título. Este título nosotros se lo damos por inferencia, ¿ya? Entonces se atribuye la epístola a los hebreos porque las características así lo indican, que fue escrita a judíos, judíos cristianos. Y como indicación adicional, probablemente ellos vivían en Roma o en los alrededores de Roma. ¿Ya? Tercera característica, y de nuevo más confuso el hermano Álvaro. ¿Cuándo fue escrita? Incierto. No lo sabemos. No sabemos cuándo fue escrita. Lo que sí estamos seguros que fue antes del 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el escritor de esta carta se refiere al templo, en ninguna parte menciona o se refiere a él como algo destruido, como sí lo hacían los profetas del exilio, como Daniel, como Ezequiel, o post-exilio, que se referían al templo como algo pasado, algo destruido. El escritor de Hebreos nunca menciona al templo como algo destruido, sino que lo menciona como algo en funcionamiento. Entonces, por esta razón, sabemos que fue previo al 70 después de Cristo. El 70 después de Cristo fue la invasión romana a Jerusalén, cuando el emperador Tito invade Jerusalén y la destruye, arrasa con ella.
Entonces sabemos que esta carta fue escrita antes del 70. Pero también sabemos, por las características de la carta, de que fue escrita bajo persecución. La iglesia estaba sufriendo persecución. Entonces sabemos que por lo menos fue después del 60 después de Cristo. Porque antes del 60, la persecución no era un tema tan importante, era una persecución más bien focalizada. Pero al 63 después de Cristo se inicia bajo los pies de Nerón, el emperador Nerón, la persecución cristiana de las más terribles que ha conocido la iglesia. ¿Ya? Entonces, aproximadamente, podemos decir que esta carta se escribe entre el 63 y el 70. Por ahí. ¿Ya? Dicho eso, habiendo tenido esas consideraciones, razón por la cual fue escrita esta carta. ¿Por qué fue escrita esta carta? ¿Cuál era la necesidad? Nos encontramos con unos destinatarios judeo-cristianos. Y el problema es que ellos se encontraban como en el limbo. Como decimos buen chileno, estaban como entre Tongoy y los Vilos, porque no eran ni judíos ni eran cristianos. Como judíos eran rechazados, eran avergonzados por seguir a Cristo. Y como cristianos estaban muy confundidos por su herencia judía. Ellos, como destinatarios de la carta, habían sido despojados, habían sido alejados de las instituciones que ellos conocían, de las fiestas que ellos conocían, de las tradiciones que ellos conocían, las costumbres que ellos tenían. Todas estas cosas visibles, palpables, que estaban tan acostumbrados a tener, ellos habían sido despojados de ello. Porque como cristianos no aplicaban, porque sabemos que en Cristo Jesús eso había quedado obsoleto. Pero al mismo tiempo habían sido despojados de esto, pero también estaban muy confundidos por el carácter oculto de la gloria de Dios, de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Como judíos, su nación había pasado por siglos con un velo en los ojos. Entonces el pueblo de Israel como nación no era capaz de ver la gloria de Cristo. Cuando vino el Mesías, tenían un velo en los ojos y no pudieron verlo. Entonces estaban tan confundidos de que de un momento a otro este velo en ellos se hubiese quitado y ellos se preguntaban por qué el resto de mis hermanos, el resto de mi tribu o el resto de mi nación no lo logra ver. Entonces estaban ahí, como les digo yo, entre Tongoy y los Vilos, despojados de la tradición judía, pero confundidos de por qué el resto de sus connacionales no era capaz de ver la gloria de Cristo. Por esta razón, esta comunidad estaba muy tentada a apartarse de la fe. Decían, bueno, ¿vale la pena tanto dejar nuestras tradiciones que por miles de años tenía nuestro pueblo? ¿Realmente vale la pena hacer esto? Entonces estaban muy tentados a caer en incredulidad. Estaban muy tentados a abandonar. ¿Qué temas principales entonces encontramos en esta epístola? En primer lugar, la epístola es una epístola de exhortación. Es como una predicación larga en la que el expositor se dedica a dar ánimo. ¿Ya? Eso es esta carta, a darles ánimo, a decirles, oigan, la salvación es algo maravilloso, que vale la pena todo contratiempo. Esto es esta epístola. En ella encontramos desarrollado el sumo sacerdocio de Cristo. El tema del sacerdocio de Cristo es un tema súper largo en la epístola. Vamos a ver más adelante el bosquejo de la epístola, pero cómo Cristo es nuestro sacerdote, cómo es el más perfecto sacerdote, es el tema principal de esta carta. También se refiere el escritor a la peregrinación de la fe. ¿A qué me refiero con esto? Al viaje que involucra para nosotros pasar por esta tierra por el hecho de tener fe en Cristo. Y cómo esto se desarrolla durante todo el Antiguo Testamento. Cómo este viaje no solamente empieza a ocurrir luego de que Cristo vino a la tierra, sino que desde el Antiguo Testamento ya ocurría. El vivir por la fe, el morir por la fe, el ser salvo solamente por la fe es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento y lo único que hacía era apuntar a Cristo. De esta manera entonces podemos llegar al gran título de esta epístola,
que nos señala el antiguo, entre comillas, y nuevo, entre comillas, pacto. Vamos a desarrollar esto más adelante, no se preocupen. A todo esto lo menciono porque amerita mencionarlo. Si alguien en algún momento me quiere interrumpir, si alguien tiene una pregunta, si alguien considera que estoy diciendo algo fuera de lugar, o algo no queda tan claro, o simplemente no se me entiende lo que hablo porque hablo muy rápido y no modulo bien, por favor, interrúmpanme. Ya no me molesta, al contrario, me pone feliz cuando me interrumpen, así que si quieren hacerlo, no se preocupen. Entonces, veamos un bosquejo general. Veamos un resumen de esta epístola. Y ya que vamos a ver hoy día solamente una epístola, lo podemos hacer con más detención. En primer lugar, el capítulo 1 y 2 nos indica a Cristo. E inmediatamente el escritor, el autor de esta epístola, nos señala que Cristo es superior a los ángeles. Como inicio, como introducción, nos indica a Cristo como la manera en la que Dios ha hablado. Inicia esta epístola diciendo que el Señor ha hablado de muchas formas, a través de profetas, a través de los sacerdotes, a través de fiestas, etc. Pero la mejor y más clara forma en la que Dios le ha hablado a su pueblo es a través de Cristo. Continúa y nos indica que la Biblia nos enseña sobre quién es Cristo, que es Dios mismo, y el honor que Él tiene por ser Dios mismo. Continúa en esta primera sección exhortándonos, llamándonos a que la salvación que nos ha sido dada a través de Cristo no es algo que debe ser descuidado, sino que es algo que debe ser apreciado. Y finaliza esta primera sección indicando que Cristo, aun siendo Dios, también es hombre, también fue hecho hombre. Hago un paréntesis aquí antes de entrar a la siguiente sección, que es rememorar un poquito el Antiguo Testamento. La epístola a los Hebreos indica que para una persona, para ser sacerdote, debía ser una persona sujeta a las mismas pasiones de los seres humanos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes mediaban entre el pueblo y Dios. Los sacerdotes ofrecían un sacrificio por el pueblo ante Dios, el cual aplacaba la ira de Dios. Pero una de las exigencias para ser sacerdote es que fuesen humanos, que el sacerdote fuese humano, que fuese una persona semejante al pueblo, porque si no, ¿cómo iba a ofrecer un sacrificio por el pueblo si ni siquiera entendía, si ni siquiera veía las cosas por las que pasaba el pueblo? Entonces, el escritor, de esta epístola nos señala que Cristo, para ser nuestro sacerdote, debía ser hombre, debía ser humano, debía ser semejante a sus hermanos, ¿ya? Para poder ser nuestro sumo sacerdote. Ya establecido esto, la epístola continúa en los capítulos 3 y 4, señalando a Cristo con Moisés. Y aquí entra ya en terreno franco, porque tocarle a los hebreos a Moisés era algo gigantesco. Decirle que Cristo, el que estuvo en la tierra, el hijo de María, cuyos hermanos conocían, etc., es mayor que Moisés, ya era poner la pelota sobre el piso, o sea, era ya algo súper importante. Y los capítulos 3 y 4 desarrolla esto. Cristo es superior a Moisés. Compara a Cristo con Moisés y dice que Moisés era simplemente un siervo. Era simplemente una figura, un símbolo, un trabajador más, un encargado de una tarea específica, pero no tiene ninguna relación con Cristo, que es Dios mismo. Y de esta manera exhorta a no imitar a los judíos cuando estaban en el desierto que tuvieron falta de fe, sino que predica, indica a los lectores a que no los imitemos, sino que seamos firmes en nuestra fe, a que creamos en el Salvador. ¿Por qué? Porque hay una esperanza superior, hay una esperanza cuya cumplimiento es la eterna gloria junto a nuestro Señor, ¿ya?
Entonces, ¿por qué no debemos perder la fe? No es que se pierda la fe, sino que ¿por qué no debemos vacilar en esto? ¿Por qué no debemos considerarlo como un tema menor? Sino que nuestra fe debemos apreciarla de corazón por nuestra esperanza, que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. En los capítulos, de la mitad del capítulo 4 al capítulo 7, nos indica lo que ya le había mencionado, de que Cristo es nuestro sacerdote. Y compara el sacerdocio de Cristo con el resto de los sacerdotes del Antiguo Testamento. En primer lugar, el escritor señala a Cristo como un sacerdote que no tiene comparación con el resto de los sacerdotes, ¿ya? Que el oficio que cumplían los sacerdotes, que era llevar un sacrificio, el sumo sacerdote llevaba un sacrificio especial una vez al año, lo que hizo Cristo en realidad no se compara, porque no era solamente una vez al año, sino que era una vez y para siempre, ¿ya? Y al mismo tiempo él era el sacrificio, no solamente era el sumo sacerdote, sino que también era el sacrificio. Era un cordero perfecto. Entonces el sacerdocio de Cristo es incomparable con los sacerdotes del Antiguo Testamento. No hay ninguna comparación. Y también señala algo súper importante que a alguien le puede llamar la atención, que es, recuerden ustedes, los sacerdotes en Israel, ¿de qué tribu eran? Que no sabe la hermana Paula. ¿Quién me dice? ¿Levitas? Los levitas, muchas gracias. Los levitas, los descendientes de Leví. Y aún más, los sumos sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero específicamente descendientes de Aarón. ¿Pero de qué tribu era Jesús? ¿Quién sea? ¿Quién me quiere responder? ¿De qué tribu era? Judá. De Judá. Gracias. Era de la tribu de Judá. Entonces, los hebreos leyendo esto dicen, pero ¿cómo me están hablando de que Jesús es el sumo sacerdote? Si los sumos sacerdotes tienen que ser levitas, específicamente descendientes de Aarón. Pero el escritor dice, ojo aquí, él no viene de Leví, él viene mucho antes de la época de Abraham, del inicio de esto, del pacto de Dios, porque él viene del orden de Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote al cual Abraham ofreció los diezmos. No quiero hablar sobre Melquisedec aquí porque nos vamos a alargar muchísimo, pero Melquisedec es una gran figura, de hecho podemos considerarla una preencarnación de Cristo mismo, ¿ya? Pero a lo que se refiere aquí el autor es que el sacerdocio de Cristo no es un sacerdocio por un linaje establecido por leyes, sino que es un sacerdocio establecido directamente por Dios, ¿ya? No hubo un orden por ser descendiente de alguien, sino que al igual que Melquisedec, Dios puso el sacerdocio de manera específica en Cristo. Y al terminar esta tercera sección, conecta la importancia del sacerdocio de Cristo, la importancia de la madurez espiritual con la defensa de la fe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente es muy dada a inventar otros evangelios. Como dice Pablo, no como que haya otro evangelio, sino que algunos intentan pervertirlo. Había en esta época, en el primer siglo, un grupo de gente que cada vez que los apóstoles predicaban el evangelio, había un grupo de gente que venían a ensuciar el evangelio, a inventar cosas. ¿Alguien me puede decir quién era ese grupo? ¿Judaizantes? Los judaizantes, muchas gracias, hermana. Los judaizantes que decían, de acuerdo, sí, crean en Cristo, todo lo que quieran, pero tienen que cumplir la ley, pero las fiestas, pero los símbolos, pero Moisés, pero los sacrificios, pero esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el escritor les dice, lo importante de que ustedes entiendan esto, de que Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, es para que se defiendan de esta gente. Esta gente que les viene a decir, agregar cosas, que les dice no solamente por fe, sino que agregarle cosas. Es necesario cumplir estas fiestas, es necesario tener estos simbolismos, es necesario cumplir con este día, es necesario comer esta cosa, es necesario utilizar esta ropa, es necesario colgar la Biblia en la entradita de la puerta, usarla en la ropa. Defiéndanse contra eso. Hermano, 2000 años después seguimos exactamente en lo mismo. Entonces aquí un paréntesis en este estudio. Yo siempre les menciono tips en cada uno de los libros de epístolas que hemos estudiado. ¿A qué persona les es más útil? No es como que al resto no nos sea útil, pero ¿en qué momento es más importante leer y qué parte leer?
Si en algún momento usted tiene dudas con el adventismo, si en algún momento tiene dudas que lo que está ocurriendo en este momento en Jerusalén sea algo relacionado con nuestra salvación, si en algún momento usted tiene dudas sobre los sacrificios que realizan ellos, sean realmente merecedores de salvación, lea esta epístola. Órele al Señor, pídale la iluminación del Espíritu Santo y lea esta epístola. Porque esta epístola fue escrita contra esas mismas dudas. Dudas fundamentadas, dudas valiosas, dudas que no lo convierten a uno en un ignorante, sino que lo convierten en un cristiano que siempre está expuesto a dudas. Entonces aquí, terminando la tercera sección, el autor les dice, ojo con la apostasía, ojo con los cristianos o gente que está en la iglesia, pero simula ser cristiana que confunde. Ojo con esto. Y avanzamos a la cuarta sección, capítulos 8 al 10, que continúa con el ministerio sacerdotal de Cristo. Cómo en Cristo es que hallamos nuestro sumo sacerdote. Características de este sacerdocio. ¿Por qué es Cristo un sacerdote? En primer lugar, porque el templo ha cambiado. Y aquí el primer punto en que me quiero detener. El templo en Cristo quedó obsoleto. Tanto así que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra les dijo, miren, ¿están viendo este templo? Yo lo voy a destruir y en 3 días lo voy a volver a construir. ¿Y a quién se estaba refiriendo Cristo? Dígame usted, ¿a quién creen que se está refiriendo cuando dijo voy a destruir el templo y en 3 días lo voy a reconstruir? Yo sé que saben. Al mismo. Al mismo, gracias hermano, al mismo. Él dijo, voy a destruir este cuerpo y voy a resucitar en 3 días. Entonces, en Cristo el templo queda obsoleto. En el Antiguo Testamento vemos a Malaquías, vemos a Sofonías diciendo, va a venir un templo más adelante que va a ser superior, en el cual la paz con Dios va a ser plena, en el cual vamos a ver la gloria directamente de Él. Recordemos que el templo tenía 2 lugares. Voy a avanzar un poquito en esto en cuanto al alcance con ustedes, que no sea el hermano Pablo y el hermano Darío. ¿Qué 2 lugares tenía el templo? 2 secciones importantes que tenía el templo. El lugar santo y el lugar santísimo. Muchas gracias. El lugar santo y el lugar santísimo. Y tenía el lugar santísimo un problema, entre comillas, que solamente podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año. Y tenía que hacer una serie de preparaciones espirituales, en primer lugar, pero también ceremoniales. Tenía que lavarse, usar una ropa, y aún así le amarraban una cuerda por si es que él al entrar al lugar santísimo, el Señor lo consideraba indigno, el Señor lo iba a matar, el Señor iba a consumir su vida porque iba a estar delante de la presencia misma de Dios. Y por considerarlo indigno, iba a morir. Entonces tenían que sacar su cuerpo después. Este lugar santísimo era la presencia de Dios y solamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año. Pero en Cristo vemos su gloria, como dice Juan, gloria del unigénito como del Padre. Dice Juan 1 que al Padre nadie nunca lo vio, sino que Cristo lo manifestó. Entonces, el templo que ahora tenemos no es ese templo que estaba en Jerusalén, no es el tercer templo que los judíos quieren volver a reconstruir, eso no tiene nada que ver. Eso quedó obsoleto porque Cristo es el templo. No voy a andar más en esto, pero recuerden en Apocalipsis cuando dice que cuando estemos en su gloria no va a haber templo, sino que Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, el sacerdocio de Cristo es superior porque el templo es superior. Y en segundo lugar, porque el pacto es superior. Yo hago aquí una promoción al mismo tiempo. Tengo un video de toda esta serie de estudios que no recuerdo, creo que fue Ageo, puede ser, pero los profetas menores, luego del exilio, donde hablamos un poquito sobre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Lo que leyó el hermano Darío, bueno, leímos todos, a lo que se refiere Jeremías. El pacto en Cristo es superior, ya que hay varias características. Las bendiciones en Cristo son eternamente superiores. En el Antiguo Testamento, aprovecho de dar respuesta a la encuesta que hicimos,
la salvación siempre, desde que Adán pecó con Eva, la salvación, la única forma en que podamos ser salvos es a través de un redentor, es a través de un mediador, porque el hombre no es capaz de satisfacer lo que Dios quiere. Por eso Job dice, yo sé que mi redentor vive y he de verle. Job, miles de años antes que viniera Cristo, de hecho de la época de Abraham, él sabía que era necesario que alguien delante de Dios mediara por nosotros. Porque Job sabía que aun cuando él hiciera todo lo bueno, aun cuando él se creyera justo, aún así él no era suficiente ante Dios. Entonces Job exclama y dice, yo sé que alguien media por mí, yo sé que alguien está entre Dios y mí, que es Cristo. Entonces, este mediador ya estuvo. Entonces, no es necesario practicar fiestas, porque las fiestas las cumplió Cristo. No es necesario intentar cumplir la ley porque como si fuera salvación, sino que Él cumplió la ley completa. No es necesario ir a un templo para ser salvo, porque Él es el templo. No es necesario un sacerdote, porque Él es nuestro sacerdote. No es necesario un sacrificio, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en Cristo, la fe que siempre ha sido necesaria ya no es por estos símbolos externos, sino que es a través de Cristo, ya de una manera más directa. Siempre ha sido por Cristo, pero ahora no es un Cristo que había de venir en el cual necesitábamos símbolos, en el cual necesitábamos como anuncios, sino que es un Cristo que ya vino. Ya sabemos de Él, podemos comprenderlo, tenemos todo el Nuevo Testamento para entenderlo. Por eso este pacto es superior. A lo que se refiere la misma epístola a los Hebreos, dice que los cristianos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, vivió por fe, como sosteniéndose al invisible. Pero esas promesas ellos nunca las alcanzaron, sino que se sostuvieron esperando esas promesas. En cambio nosotros ya tenemos esas promesas cumplidas. No creemos en un redentor que va a venir a pagar por los pecados. Creemos en un redentor que ya vino, ya murió y ahora está sentado a la diestra de Dios. Bueno, por esto y muchas otras cosas más, luego de que vino Cristo, sigue siendo la salvación por fe. Siempre ha sido solamente por fe. Pero ahora nosotros podemos ver a Cristo. Podemos tener directamente su reflejo de cómo fue su ministerio. Por eso este nuevo pacto es superior. También tenemos un tabernáculo superior. Tenemos, como les decía, porque me alargué un poquito con ese punto, tenemos un sacrificio superior. Y obviamente las características del sacrificio de Cristo es que fue una vez y para siempre. ¿Ya? Cada uno de estos puntos involucra mucho tema, mucho paño que cortar, pero la cosa es que Cristo murió una vez y para siempre. No es como que usted cuando peca, Cristo tenga que volver a morir, como si tenían que hacerlo los sacerdotes. Ahora no, Cristo ya murió. Dice, todo el que confesare sus pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces este sacrificio es el Cordero perfecto, que satisface todos los pecados de su pueblo, los que cometió, los que comete y los que cometerá. En la quinta y última sección, capítulos 10 al 12, el autor, el escritor de esta epístola, llama a perseverar en la fe. Una vez explicado cómo el Antiguo Testamento se cumple en Cristo, una vez explicado la obsolescencia de los símbolos, sino que al final todos los símbolos apuntan a Cristo, y ya que lo tenemos a Él, no es necesario seguir fijándonos en los símbolos, porque es como que usted le muestre una foto de su nieto, en el caso nuestro con Carla, es como que nos muestren una ecografía de nuestro bebé y nos quedemos eternamente con la ecografía, aun cuando él ya haya nacido y esté junto a nosotros, y nosotros prefiramos quedarnos con la ecografía. En vez de abrazarlo, en vez de alimentarlo, en vez de jugar con él, prefiramos seguir quedándonos con la ecografía. ¿Ya? El escritor les dice, oigan, ya vino Cristo. Todas estas señales que lo apuntaban se cumplieron en Cristo, entonces ustedes abracen a Cristo. ¿Por qué siguen con esas señales del Antiguo Testamento? ¿Ya? Entonces les dice, perseveren en la fe, perseveren en Cristo. Porque un pacto superior implica mayor responsabilidad. Y este es un tema, voy a poner un ejemplo. Cristo cuando estuvo en la tierra, Él hizo milagros. Él hizo milagros en muchas ciudades, pero no en todas. Y hay dos ciudades donde el Señor ampliamente dio a conocer su gloria. Él predicó, que se llamaba la ciudad de Corazín y la ciudad de Betsaida.
que hay un problema. Porque cuando uno conoce más al Señor y aún así no cree en Él, la responsabilidad es mayor. Ocurrió con Corazín y Betsaida, que Cristo predica y dice, ay de ti, Corazín y Betsaida, que si en las otras ciudades hubiesen sido hechas las maravillas que hice en ti, ellos habrían creído. Pero porque ustedes no creyeron, su castigo será mayor que los de Sodoma y Gomorra. Palabra del Señor Jesucristo en los Evangelios. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se veían símbolos que apuntaban a Cristo, eran una cosa. Pero cuando en el Nuevo Testamento ya vemos a Cristo mismo, nuestra responsabilidad es mayor. De hecho, en época nuestra responsabilidad es aún mayor. Porque los judíos cristianos que recibieron la epístola a los hebreos podían ver a Cristo en su palabra, pero ellos tenían una Biblia incompleta. Nosotros tenemos la Biblia completita. Entonces, nuestra responsabilidad es todavía mayor que la de los lectores de la epístola a los hebreos. ¿Ya? Un pacto superior involucra una mayor responsabilidad. Llegamos a Hebreos 11. ¿Qué me puede decir de qué habla Hebreos 11, por favor? Los héroes de la fe, Sí. se nombra una cantidad de... Ya, mencióneme, aprovechar. ¿Quién me menciona un personaje que hable en Hebreos 11? Moisés, Moisés, ¿quién más? Dígame más. Enoc, Enoc, ¿cuál más? Abraham, Abraham, ¿cuál más? Sin hacer trampa, no busquen. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie más? Sara, ¿Qué? Sara, Sara, gracias. Mujeres, muy bien. ¿Quién más? Raab, Raab, muy bien. ¿Qué más? Abel, ¿Qué? Abel, Abel, muy bien. ¿Otro más? Abel. ¿Nadie se acuerda de otro? Hebreos 11, los héroes de la fe. Esos libritos que vendían cuando chicos que decían los héroes de la fe. Gideón, Gedeón, Sansón, ya, los jueces, muy bien. Ya, con eso nos quedamos. Efectivamente, Hebreos 11 es un pabellón de la fe. Hebreos 11 es un palmetazo a todos los que creían que la gente del Antiguo Testamento había hecho cosas que merecían salvación. Uno decía, hoy Raab salvó a los esclavos, por eso alcanzó la salvación. Ah, Sansón hizo esto, por eso alcanzó la salvación. Hebreos 11 dice, ¿por qué son salvos? Porque se sostuvieron como viendo al invisible, porque tuvieron fe, y su fe la salvó. Y recordemos, la fe no es algo que nos pertenezca, sino que es un don de Dios. Hebreos 11 es eso, ¿ya? Es un ejemplo, es un resumen de todo el Antiguo Testamento. De hecho, cuando termina Hebreos 11 dice, y nos faltaría tiempo para mencionar más, que murieron, que sufrieron, que recibieron a sus muertos en pago por la fe, por la fe. Obviamente la fe, lo mencionaba de Job, una fe enfocada en Cristo. Una fe no propia, sino que una fe en un mediador. Y continúa esta sección diciendo que los verdaderos hijos de Dios realmente perseveran en la fe, ¿ya? Y son humildes. Finalmente, capítulo 13 concluye esta carta con exhortaciones finales, animándolos y dando una bendición final y los saludos típicos de una epístola. ¿Ya? Por eso sabemos, por el saludo y por el saludo y por las bendiciones finales, de que esto efectivamente es una carta. No es una predicación en un libro, sino que es una carta. Teología en Hebreos. ¿Cómo podemos conocer más del carácter de Dios? ¿Cómo podemos conocer más a nuestro Señor? Alguien que me lea, por favor, el capítulo 1, versículo 1. Quien sea. Hebreo, Dios, 1, 1. habiendo hablado, yo,
¿Sí? Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Y el 2? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Gracias. El escritor de Hebreos comienza la epístola con esta sublime y grandísima expresión. Dos cosas de aquí. Cristo es Dios. Cristo no solamente es Dios, sino que como una persona de la Trinidad, Dios habló a través de él. ¿Ya? Estos primeros dos versículos nos dicen muchísimo. Ya podríamos estar hablando aquí un montón de rato de estos dos versículos. Lo que les mencionaba antes, que el Señor habló a través de los profetas, pero llegado al cumplimiento de los tiempos, habló a través de su Hijo. Alguien, por favor, que me lea el capítulo 9, versículo 26. De Hebreos, obviamente. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, más ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Muchas gracias. Hemos hablado en otras ocasiones de esta palabra, que esta palabra muchas veces como que nos preocupa, nos desconcierta, pero la verdad es que es una palabra de esperanza, que es la escatología. Escatología, que no es otra cosa sino el estudio de los fines de los tiempos. Pero hay una aseveración súper grande que vimos en Juan el Bautista cuando estudiamos los evangelios, y ahora la vuelvo a repetir. El fin de los tiempos, hermanos, comenzó cuando Cristo vino a la tierra. Lo que acaba de leer nuestra hermana Maribel dice literalmente la segunda parte. Lo voy a parafrasear. Pero ahora, una vez se está terminando el tiempo, se están acabando los tiempos, para deshacer el pecado, Cristo se sacrificó a sí mismo. Dice ahí, en la consumación de los siglos, que no es otra cosa sino en el fin de los tiempos. Consumación de los siglos significa eso, el fin de los tiempos. Entonces, Cristo vino la primera vez para sacrificarse, para pagar por nuestros pecados. Y alguien que me lea, por favor, en el versículo 28, mismo capítulo 9, versículo 28. Así también Así Cristo fue también Cristo ofrecido. fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Salud. Muchas gracias. Cristo vino una vez para pagar por nuestros pecados, y Cristo vino por segunda vez, va a venir, perdón, por segunda vez en gloria y majestad, ¿ya? Por nuestra esperanza de salvación. Cristo viene dos veces, una vez en un burrito para establecer una paz entre Dios y los hombres. Y ahora las nubes. Y la segunda vez, gracias, vendrán las nubes en gloria y majestad en un corcel blanco a guerrear contra los pueblos que han blasfemado su nombre. Entonces, la primera vez viene en son de paz para salvar a su pueblo, y la segunda vez viene a acabar con los enemigos. Por eso le puse aquí yo la escatología de Cristo. O sea, el fin de los tiempos se marca por las dos venidas de Cristo. La primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y también otro tema para conocer mejor a nuestro Señor, a Dios, es el tema del nuevo pacto. Alguien que me lea, por favor, en lo que leímos delante, Jeremías 31, del 31 al 34, por favor. Jeremías 31, del 31 al 34. Yo, ¿Sí, Marola? he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová,
Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muchas gracias. Para hablar de este tema, voy a hacer algunas preguntas. Respóndanme con toda soltura. Recuérdense que aquí no estamos entre desconocidos, estamos entre una familia que nos conocemos hace muchos años y la gracia es que aprendamos. La gracia es que conozcamos más al Señor. En el Antiguo Testamento, ¿qué había que hacer para externamente mostrar la fe? Esta fe que es necesaria para la salvación. Externamente, ¿qué había que hacer para demostrar esta fe? Tírenme ideas, lo que se les ocurra. ¿Hacer sacrificios? Sacrificio, muchas gracias. ¿Qué más? Cumplir la ley. Cumplir la ley. Pregunta, ¿los sacrificios dónde se ofrecían? En el tabernáculo, en el lugar del sacrificio del altar. ¿En el tabernáculo o en el templo después en la época de Salomón? Otra persona que no sea la hermana Paula, ¿dónde estaba el templo? ¿En qué ciudad estaba el templo? Jerusalén. En Jerusalén. ¿Y Jerusalén a qué país pertenecía? A Judea. A Judea, gracias, al reino del sur, pero básicamente a Israel en general, ya al pueblo de Dios. ¿Por qué le hago estas preguntas? Para poder hacer un hilo conector. Una persona que el Señor ponía fe en su corazón, que manifestaba fe, y tenía que demostrar su fe. ¿Qué tenía que hacer para demostrar esta fe? Si todos los rituales estaban anexados a Jerusalén, al pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer esta persona? Tenía que convertirse en algo. ¿En qué se tenía que convertir esta persona? Externamente. Había un procedimiento que se le hacía a todas las personas cuando... ¿A la circuncisión? Tenía que circuncidarse. Muchas gracias, hermano Paula. Tenía que circuncidarse. Tenía que pasar a ser judía. La persona que tenía fe en su corazón y quería manifestarlo externamente, tenía que hacerlo siendo judía. Tenía que circuncidarse. Abraham, cuando el Señor estableció su pacto con él y mostró la salvación, todos sus trabajadores se circuncidaron. ¿Ya? Él los circuncidó inmediatamente a ellos para pasar a ser parte del pueblo de Dios. Pero aquí Jeremías dice una cosa. Dice, este pacto que yo hice a través del templo, los sacrificios, etc., ellos lo invalidaron. Ellos demostraron que a través de estas cosas es imposible. Entonces vienen tiempos en los que yo voy a hacer un pacto, entre comillas, nuevo, esta administración nueva. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. O sea, ninguno va a decir, usted quiere ser salvo, venga y circuncídese. Usted venga y sea parte del pueblo de Israel. Dice el Señor, porque todos me conocerán. Y desde el fin del mundo, desde esa franja y angosta y larga línea de tierra cerca de la Antártida, me van a conocer. Desde la 16ª región de Ñuble va a haber gente que se va a juntar en mi nombre. Y no van a acercarse al templo, no van a ofrecer sacrificios, no van a ser parte del pueblo de Israel, porque todos me van a conocer. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y yo voy a perdonar su maldad y no me acordaré más de su pecado. Esto es el nuevo pacto, entre comillas, nuevo. Porque no es necesario cumplir los símbolos, las fiestas, las imágenes, los misterios. Cristo los cumplió. Accedemos directamente a este nuevo pacto, ya no está escrito en leyes duras, sino que está escrito en nuestros corazones, porque es el Espíritu Santo que está, dice aquí Jeremías, en nuestras entrañas, porque el Espíritu Santo nos santifica y da fruto de una vida de salvación, gozo, paz, benignidad, etc. Este es el nuevo pacto, al cual se refiere el escritor de Hebreos en capítulo 8, versículos 10 al 12. Básicamente cita lo que dice Jeremías. Dice, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré jamás. Hebreos explica esto. ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué pasó con el tabernáculo? ¿Qué pasó con los sacrificios? ¿Qué pasó con ni me acuerdo cómo se llama, este candelabro con las cositas? ¿Qué pasó con la mesa de los panes? ¿Qué pasó con el incienso? ¿Qué pasó con esa cortina que vivía el Santísimo del Santo? ¿Qué pasó con los sacerdotes, los sumos sacerdotes? Hermanos, Cristo. Cristo es el cumplimiento. Cristo es ese velo rasgado que dice, ya no es necesario la fiesta y las celebraciones, sino que a través de Cristo pueden acceder directamente a la presencia de Dios. Y el que invocare su nombre, Él los va a escuchar. Y ora usted en su casa, ora usted en la micro y Dios lo va a escuchar. Sino que ahora es directo. El cumplimiento completo del Antiguo Testamento es en Cristo. No es que el Antiguo Testamento quede obsoleto, sino que apunta a Cristo. La epístola a los Hebreos manifiesta esto. Entonces, viene de cajón decir que Cristo se muestra en la epístola a los Hebreos. Jesús, nuestro mayor sacrificio. Le podemos haber puesto cualquier título acá, porque en realidad Hebreos es la epístola de Cristo por excelencia, ¿ya? Hebreos 10:10 dice, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Toda esta serie de estudios, que vamos desde Génesis hasta nos quedan un par de meses para llegar a Apocalipsis, es esto. El Evangelio de Cristo se manifiesta en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Si usted desde Génesis hasta Malaquías tiene una duda de cómo ver a Cristo, lea Hebreos. La mejor herramienta para ver a Cristo en el Antiguo Testamento es la epístola a los Hebreos, ¿ya? Obviamente la mejor herramienta para ver a Cristo en el Antiguo Testamento es leer el Antiguo Testamento, es la guía del Espíritu Santo a través de la lectura del Antiguo Testamento. Pero una ayudita, un torpedo, Hebreos. Hebreos. Alguien, por favor, que me lea el capítulo 1, versículos 2 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, por favor. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muchas gracias, hermana María. La primera gran cosa que nos muestra la epístola a los Hebreos es la naturaleza de Cristo, que Cristo es Dios, con una serie de precisas y concisas manifestaciones que acaba de leer nuestra hermana Maribel, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, por así decirlo, Dios, su gloria es tan magnífica que emite una luz. Y esa luz es lo que podemos ver. No podemos ver a Dios directamente, sino que vemos esa luz que lo rodea. Y esa luz es Cristo. ¿Ya? No solamente es el resplandor de su gloria, sino que es la imagen de su sustancia. O sea, Dios está conformado por algo, por santidad, amor, misericordia, justicia, etc. Y esa misma sustancia es Cristo. La misma sustancia de Dios es Cristo. Cristo no es el Hijo de Dios solamente, no es un profeta, no es un gran ser humano. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y la segunda gran cosa que nos muestra Hebreos en la naturaleza de Cristo es que no solamente es Dios, sino que también es humano. ¿Quién me lee, por favor, los versículos 14, 15, 16 y 17 del capítulo 2? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar
a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Muchas gracias, hermano Darío. Lo que les comentaba adelante, Cristo, para ofrecer sacrificio por nosotros, para ser nuestro pontífice, para ser nuestro sumo sacerdote, debía ser humano, ¿ya? Debía ser semejante a los hombres, debía padecer dolor, frío, hambre, sed, tristeza, debía padecer como hombre. Más de alguna vez he escuchado cuál es la gracia de que Dios muera si al final Él sabe que iba a resucitar. Cristo sufrió como hombre. Cristo sufrió tanto que tuvo que venir un ángel a consolarlo. Cristo sufrió tanto que su sudor eran como gotas de sangre. Cristo sufrió tanto que no fue necesario ni romperle las piernas porque ya estaba muerto. Cristo sufrió como nosotros. Entonces, la epístola a los Hebreos, que nos habla 13 capítulos de Cristo, en primer lugar nos menciona su naturaleza. Cristo es totalmente Dios y Cristo es totalmente hombre. Y en segundo lugar, Cristo, en la epístola a los Hebreos, perdón, nos señala los oficios de Cristo. Yo los voy a leer por dos cosas. Primero por el tiempo y segundo porque me comí aquí el efecto, entonces apareció todo de una sola vez, si ustedes lo pueden ver. En el Antiguo Testamento encontramos muchos profetas, muchos sacerdotes y varios reyes. Díganme ustedes, ¿cuál era el oficio de sacerdote, de profeta, perdón? ¿Qué hacía el profeta? ¿Cuál era la gracia del profeta? ¿Cuál era el ministerio del profeta? Transmitir en lugar de Dios. Muy bien, hablaba en lugar de Dios. Dios tenía una palabra, se la infundía a través de visiones, sueños, palabra directa a un profeta, y el profeta iba y hablaba en nombre de Dios. ¿Cuál era el oficio del sacerdote? ¿Qué hacía un sacerdote? Hacer el sacrificio por el pueblo, del hombre hacia Dios. Excelente, gracias hermana Paula. Aquí con mi mamá generalmente nos complementamos porque ella es como el Antiguo Testamento y generalmente entre los dos hacemos como un vínculo ahí porque yo me falta mucho conocimiento del Antiguo Testamento que ella tiene. Exactamente. El sacerdote era como el complemento del oficio del profeta, porque el profeta hablaba de Dios al hombre, pero el sacerdote llevaba el pecado del hombre a través de un sacrificio hacia Dios. ¿Ya? Ese era el profeta y el sacerdote. ¿Y el rey? ¿Cuál era el oficio del rey? Obviamente, esa es la más fácil de todas las preguntas. ¿Qué hacía el rey? Dirigir al pueblo. Ser rey. Era el rey. La mejor expresión la tiene el profeta Samuel, Samuel cuando van a elegir a Saúl. Y les dice, ¿seguros que quieren un rey? Acuérdense que si van a tener un rey, el rey va a ocupar a sus hijos para ir a la guerra, va a ocupar a sus hijas para que trabajen en el palacio, les va a quitar una parte de lo que ustedes tengan en sus campos. El rey es el soberano. Por así decirlo, el rey es el ministro de Dios para el gobierno terrenal, gobierno civil. Pero estos tres ministerios ungidos eran simplemente un símbolo. Porque nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey es Cristo. Entonces, hablemos largamente sobre Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Jeremías, Isaías, Jeremías. Hablemos todo el rato de eso. Hablemos sobre Aarón, los hijos de Aarón. Hablemos sobre Eliú. Hablemos sobre Saúl, David, Salomón, Roboam. O mejor, hablemos de Cristo. Los oficios del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Y aquí, entre todo el rato que yo estaba hablando, podían leer ustedes, se podían hacer una sinopsis de lo que estaba hablando. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. O sea, Dios habló a través de los profetas del Antiguo Testamento, pero su mejor palabra, el verbo, es Cristo.
¿ya? El mejor profeta que ha habido es Cristo mismo, porque es Dios, ¿ya? Es Dios, Dios encarnado. Entonces Cristo es profeta. Cristo no solamente habla por Dios, porque es Dios mismo, sino que aparte Cristo es nuestro sacerdote. 2:17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Por en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo es nuestro sacerdote, el que ofreció sacrificio una vez y para siempre, el que cumplió siendo humano. Dice el versículo 18, porque él padeció siendo tentado. Él vivió la tentación y respondió con la palabra del Señor a la tentación. Y como él pasó por eso, es poderoso para socorrernos a nosotros en la tentación. Por eso es nuestro fiel sacerdote, porque fue en todo semejante a nosotros. Y por último, su oficio más excelso, el cual cumple en gloria y majestad, y él va a volver algún día por nosotros. Cristo es Rey. Capítulo 1, versículo 8 al 9. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Cristo es Rey soberano, sobre el cual las naciones deben doblegarse y en pecado se rebelan y Cristo volverá algún día a derrotar a sus enemigos que se han rebelado y no han hincado su rodilla ante el Dios, ante nuestro Rey soberano, nuestro Señor Jesucristo. Eso es la epístola de los Hebreos. No tengo idea en cuánto me alargué, quizás me alargué mucho, pero como decía mi mamá, la epístola de los Hebreos da para hablar mucho. Es una gran epístola en la cual les insto a que tengan dudas. Si no me interrumpieron, ojalá me hubiesen interrumpido, pero si se quedan con dudas, díganmela a mí, al pastor, al hermano David Jara, al hermano David Quesada, a alguno de los ancianos, algún hermano más maduro en la fe, pero conozcamos al Señor en la epístola de los Hebreos, ¿ya? Veamos a Cristo en la epístola de los Hebreos. Veamos el Antiguo Testamento cumplido en Cristo, para poder entender y ver la maravillosa gloria de nuestro Señor. Como les decía yo, es como tener un hijo y solamente quedarse viendo para siempre su ecografía. Apreciemos la gloria de Cristo, disfrutemos la gloria de Cristo, manifestada en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. No sé, vuelvo a hacer el llamado si alguien tiene una duda, una acotación, si alguien quiere retarme porque me alargue mucho, lo que quieran. Siéntanse en libertad de tomar la palabra si quieren. Muy buen estudio, Álvaro. Muchas gracias. Estuvo muy claro. Gracias, hermano Francisco. Bueno, aparte de, se lo agradezco en todo caso que me digan eso, pero el Pancho no es un palo blanco por si acaso. No, como nadie hablaba, yo no le dije, porfa, Pancho, di algo, sino que lo hizo por mera solidaridad conmigo. Pero si alguien tiene alguna duda, generalmente dicen los profesores, hay dos razones por las que la gente no habla, el curso no habla, o entendió todo o no entendió nada. Me encantaría creer que entendieron todo, porque si no entendieron nada, pregúntenme en la semana, llámenme, escríbanme en WhatsApp, no sé, pero lean la epístola de los Hebreos, no es muy larga, y si quedan con dudas, la próxima semana podemos resolverlas cuando estudiemos Santiago. Quizás solamente Santiago, no sé si alcanzaremos a avanzar un poquito más, no quiero ser tan ambicioso, pero los insto a leerla. ¿Ya? Lean Hebreos. Yo quiero agregar algo. El que pasa es que me gustó la idea de implementar la encuesta, porque aunque era bastante cortita y tenía 3 alternativas, igual a uno lo hace pensar bien o dudar un poco de la respuesta que uno va a dar, porque en la iglesia, no sé si en la mía cuando me formé, o en Filadelfia también, o en otras iglesias a veces tenemos la idea de que el Antiguo Testamento
las personas se salvaban a través de los sacrificios. Y eso es algo que quizás nos falta más estudio o profundizarlo más con Hebreos, por ejemplo, o con otros pasajes de la Biblia, analizarlo, porque a veces nos quedamos con una parte nomás de la Biblia y no la vemos como un todo, en donde se complementa, en donde hay otras partes que nos indican o miran hacia Cristo. Entonces, yo creo que es importante esto de las encuestas y la forma en que se pregunta, porque a veces es más fácil para uno responder una encuesta que responder en voz alta o agregar algún comentario, porque también a uno lo hace pensar qué es lo que cree y qué es lo que a uno le enseñaron cuando era más pequeño, a lo mejor, y asume sin pensarlo mucho. Eso. Gracias, hermana Carla. Voy a ser lo más sintético con esto porque en realidad lo pregunté al principio y debo no dejársela en la inferencia a ustedes, sino que poder concluirlo tácitamente. Dos cosas básicas. Primero, el Señor dice en su palabra que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que literalmente estar destituido es quedar corto, es que no nos alcanza. No somos capaces porque no podemos ni queremos buscar a Dios. Nadie puede cumplir la ley. Nadie es capaz de cumplir lo que el Señor exige de nosotros. Por conclusión, nadie es capaz de ser salvo por sus propios méritos. Primera cosa, nadie puede ser salvo por cumplir algo. Nadie. Entonces, si alguien cree, que yo igual en su momento lo creí, de que las personas se podían salvar por la ley, la palabra del Señor es clarita. Dice, la ley tiene una utilidad, que es llevarnos a Cristo. La ley es nuestro ayo a Cristo. Porque cuando usted intenta cumplir la ley, se da cuenta de que no es capaz de cumplir la ley. Y como Job, lo único que nos queda es caer a nuestras rodillas y decirle, Señor, si de mí dependiera, yo me iría al infierno. Pero necesito de alguien que medie por mí. Necesito un redentor, alguien que cumpla por mí porque yo no soy capaz. Entonces, primera cosa, no es posible hacerlo por la ley. Era solamente una manifestación externa. Hoy en día podríamos decir, ¿alguien es salvo por bautizarse? No. ¿Alguien es salvo por recibir la Santa Cena? No. Pero son manifestaciones externas. Son un sacramento que como pueblo de Dios debemos cumplir. Al igual que ellos debían cumplir con esa manifestación externa. Primera cosa. Y segunda cosa, la segunda alternativa que teníamos. ¿Se salvaban por ser judíos? No. Pablo le dice a los romanos, no es judío el que lo es de la carne, sino el que lo es del espíritu. Es decir, no es judío el que desciende de Abraham, sino que es judío el que es hijo del Señor por fe, de corazón. No por descender de sangre de Abraham, sino que por descender en la misma fe de Abraham. ¿Ya? Por eso cantamos, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. No somos judíos, pero según las palabras de Pablo a los romanos, somos judíos porque tenemos la misma fe que Abraham. ¿Ya? En ese sentido somos, entre comillas, judíos. Era solamente una manifestación externa al circuncidarse. Por eso el Señor les dice, este pueblo de labios me honra. O sea, se circuncida externamente, pero su corazón no está circuncidado. No sacaban nada con circuncidarse, ir al templo, si no tenían fe. El que se debía circuncidar era el corazón. La circuncisión externa era solamente externa. Y entonces con eso quiero decir que creer que la salvación era por ser judío no está bien, pero entiendo por qué podemos marcar esa alternativa, porque efectivamente tiene un simbolismo. Y también entiendo por qué podemos marcar de que era por cumplir la ley, porque efectivamente tenía un simbolismo. Pero las dos apuntan a la fe. Ser judío espiritual es tener fe en Cristo. O cumplir la ley, la cumplimos en Cristo. Cristo la cumplió con nosotros. Entonces, las dos alternativas apuntan a esto. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por cumplir la ley, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin alargar más, muchas gracias hermanos por escucharme, que el Señor les bendiga.